Oye, antes de empezar con el video quería hacerte saber que mira, creé un canal secundario de resubida de directos de la temporada cuyo enlace está en la descripción. Así que nada, también puedes ir a apoyarme ahí y ver los directos resubidos y reeditados para, ya sabes, que algún día Tito el Pandro coma, ya sabes, comida. ¿Has visto todos esos cursitos sobre superación personal que te vampirizarán la mitad del dinero a cambio de hacer burpees y hacerte escuchar frases motivacionales para supuestamente volverte un gigachat? ¿Quieres ser una persona íntegra que ayuda a su vieja en la casa, aporta algo a la sociedad y está en paz consigo mismo? Pues déjanos hablarte del estoicismo. Que esto no es un canal de historia únicamente. De vez en cuando nos gusta dejar una pequeña enseñanza, algún tipo de valor para que reflexiones al final del En un imperio resquebrajado por el fanatismo religioso, la ignorancia y la miseria, el reino de Ultramar es un refugio para los mayores valores de la humanidad. Valores que se creían perdidos tras el inmisericorde paso de los milenios. Ultramar es sinónimo de civilización, cultura y progreso. Todo aquello por lo que el emperador luchó en vida por conseguir y ahora escasea tanto en el reino de la humanidad. Aunque sería una falacia decir que tal logro se consiguió sin ningún tipo de sacrificios. Cada habitante de este reino debe dar lo mejor de sí para que su hogar sobreviva ante las adversidades. No solo enfrentándose a los enemigos en el campo de batalla, sino que en las tareas más humildes. Nova Thulium es un mundo agrícola que provee a los planetas vecinos de los suministros y provisiones que necesita para subsistir, irónicamente siendo incapaces de mantenerse por sí mismos, provocando que la malnutrición y la miseria sean males comunes en su degradada sociedad. Un sacrificio necesario por el bien de todo Ultramar. Después de todo, un granjero que falla en alimentar a su pueblo es una atrocidad similar a un soldado abandonando el campo de batalla. La casa Calgar, no obstante, era ajena a estas tontas tribulaciones. El linaje más noble del planeta tenía existencias acaudaladas a costa de la muchedumbre, lejos de la sociedad que empañaba las colonias de Nova Thulium. Ególatras y hedonistas se les llamarían algunos, pero esos títulos no aplican para todos los miembros de la casa Calgar, ya que incluso en la decadencia hay lugar para la virtud. Marneus Calgar, joven heredero de su casa, compartía más rasgos en común con los campesinos que los de un noble imperial. La humildad empañaba sus corazones, así como la temeridad, como para denunciar la injusticia, por lo que cansado de vivir entre lujos, este enfocó sus aspiraciones en una meta mucho más trascendental y digna: convertirse en un marine espacial. El joven, como tantos otros en la galaxia, soñaba con engrosar las filas de los ángeles del emperador, ayudar al débil, salvar a aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. Sus padres no se horrorizaron al escuchar cómo su hijo marcharía hacia un final seguro, sino que en cambio movieron todas sus fichas para que esto fuese posible. Nada aportaría tanto a la imagen de la familia como que uno de sus miembros perteneciese a los ultramarines, incluso si fracasaba en el procedimiento. Ya encontrarían qué uso darle a la imagen de su hijo descarriado. Sin embargo, Marneus no era el único que poseía este sueño. Varios de sus amigos más cercanos le acompañarían en este viaje. Entre ellos, uno que guarda un significado especial por encima del resto: el pequeño Tacitan. En la infancia solemos construir lazos con personas especiales. Algunos se rompen, pero otros duran toda la vida. Tacitan era uno de estos lazos, un sirviente de la casa Calgar que encontraría en Marneus el hermano que nunca tuvo. Ambos eran diferentes caras de la misma moneda. Ahí donde Calgar era temerario, fuerte y decidido, Tacitan era temeroso y dependiente de quien consideraba su hermano mayor. Ese sería el motivo por que Marneus juraría protegerlo, especialmente ahora que viajarían hacia el momento clave de sus vidas. Marneus, Tacitan y el resto de sus compañeros sabían que les esperarían días duros cuando iniciara su preparación para convertirse en futuros aspirantes a Astartes. Pero el destino tenía otros planes, terminando su niñez de una forma abrupta. El maestro encargado para volver los auténticos aspirantes dignos de los ultramarines no era otro que Crixus, un neófito que había fallado las pruebas para volverse un Astarte y ahora solo tenía una misión: entrenar a las jóvenes promesas para que triunfaran donde él había fallado, usando métodos que rozaban casi la barbarie y la crueldad. Cuando Marneus y el resto llegaron ante su instructor, este les dejó clara una cosa: aquel día sería el último que dormirían en sus propias camas. De ahora en adelante iban a ser de ellos los soldados que el imperio necesitaba. La primera prueba llegaría en la luna de Nova Thulium, cuando el pequeño grupo sería desplegado en el oscuro y frío satélite natural con la tarea de sobrevivir el tiempo suficiente usando únicamente sus instintos de supervivencia. La duda y el miedo cruzaron las mentes y los corazones de Marneus y Tacitan, pero no se echaron atrás. Ahora era el momento de cumplir sus sueños, de enfrentar a su propio destino. Los hermanos dieron el paso del frente y lucharon contra todo lo que la luna tenía para lanzarles, derramando su primera sangre contra las manadas de lobos que se acercaban sobre las planicies. Afilaron sus instintos huyendo
huyendo de los gigantescos senos que les daban caza a cada instante. En el proceso vieron a muchos de sus compañeros perecer. Un cruento mensaje de lo que sucedería si no estaban lo suficientemente preparados. Por primera vez en toda su vida, los hermanos probaron el amargo sabor del miedo y la desesperación, teniendo como único consuelo el tenue calor de una hoguera para protegerlos de la oscuridad y el frío que helaba sus huesos. La luna les arrebató su niñez desde el mismo momento en que pusieron un pie sobre ella, sí, pero a su vez se convirtieron en supervivientes natos. Cada noche era menos monstruosa que la anterior. El acto de matar se volvía menos una atrocidad y más una costumbre de la que se habituaron cuando el hambre comenzó a presionarles. No había lugar para el débil en aquella tumba helada y mortal que era Thulium Minor. Estos eran descartados y apartados rápidamente del resto del grupo para asegurar la supervivencia, tal y como sucedió con Tacitan y Marneus. A diferencia del resto de sus compañeros, el grupo de hermanos no era considerado capaz de llegar hasta el final del entrenamiento. Tal vez una falta de capacidades físicas o del instinto asesino podrían explicar semejante suceso. Aunque, ¿qué más se podría esperar de un hijo de una casa noble junto a su fiel sirviente?, pensaba la mayoría. Este último era un peso muerto, un trozo de carne que rápidamente sería devorado por las bestias de Thulium Minor. Calgar, sin embargo, no lo veía de esa manera. El resto de sus antiguos compañeros se había apartado siguiendo sus propios senderos, pero Marneus y Tacitan seguían unidos como parte inseparable de una misma alma. Sea lo que sea que les aguardase, ellos seguirían juntos en este sendero hasta el final. Fue esa hermandad lo que les hizo sobrevivir en las duras pruebas venideras, aún siendo menospreciados por el resto. Mientras estuvieran juntos, nada ni nadie iba a detenerlos. No obstante, pronto ambos hermanos descubrirían que habían cosas mucho peores que el frío, las bestias y eso. Era la herejía. El entrenador Crixus no había puesto ninguna restricción durante el entrenamiento, salvo una sola: no acercarse a los túneles del planeta. Una noche, ambos hermanos despertarían totalmente solos en la intemperie con las huellas de sus compañeros en dirección hacia los túneles, no teniendo más remedio que seguirlas con el fin de encontrarlos sea donde sea que se encontrasen y a su vez saciar esa pequeña curiosidad infantil que los había invadido cuando Crixus les prohibió adentrarse en los túneles. Los hermanos darían el paso al frente y se aventurarían hacia lo desconocido, abandonando las frías planicies por la oscuridad de este pasaje desconocido. A medida que descendían en la oscuridad, una sensación se apoderaba de los jóvenes, aquella que invadiría a un niño cuando sabe que hace algo que no debería hacer. Los cuerpos de marines masacrados que encontraron en el camino les dieron motivos suficientes para pensar retroceder, pero ya no había vuelta atrás. Tenían que llegar hasta el final del asunto y cuando esto sucedió, la verdad se mostró en todo su terrible esplendor. Un rito del caos estaba llevándose a cabo en el interior de los túneles, jóvenes reclutas luchando en honor de los dioses oscuros, cánticos tribales emergiendo de sus gargantas, sangre siendo derramada sobre un gigantesco altar de cráneos y latón, herejía en su estado puro. Lo que horrorizó a Marneus y Tacitan no fue tanto la muestra de barbarie en esta ceremonia como la identidad de sus participantes, nada más y nada menos que sus compañeros en las pruebas, liderados por el mismísimo instructor Crixus. Ninguno de ellos hubiese podido imaginar que desde hace años este había respondido al llamado de Corne cuando fue rechazado para convertirse en Astartes. El dios de la sangre les ofreció una paz para aliviar la frustración de su alma, un verdadero propósito digno de un guerrero como él. Entrenar a los futuros aspirantes de los ultramarines para convertirse en cultistas de Corne en secreto, teniendo como recompensa final ascender a la demonicidad. Una meta que finalmente conseguiría cuando derramara la sangre de Marneus y Tacitan en el altar. Antes de que siquiera tuvieran la oportunidad de escapar, ambos hermanos serían capturados por los ritualistas para ser sacrificados en honor del dios de la sangre. En un forcejeo, Marneus y Tacitan lograrían librarse momentáneamente de sus captores. Una vaga esperanza pasa por sus cabezas en medio del caos, aún estando a tiempo de huir, de pedir ayuda y acabar con todo esto. Pero la cruda realidad se muestra en el filo de un cuchillo. El arma ritual de Crixus se hunde en el pecho de Marneus. Tacitan se lanza junto a su hermano hacia un barranco cercano para alejarse de los cultistas. La dura piedra los recibe en el fondo junto a frías corrientes de agua. Ya no hay cánticos rituales ni gritos, solo los lamentos moribundos de Marneus y las palabras de consuelo de Tacitan hacia su hermano, quien lo sostiene desesperadamente entre sus manos como si creyese que así no se irían de este mundo, mintiéndose a sí mismo con la idea de que aún se podría poner a salvo, que podría sanarle. Pero cuando miró fijamente a los ojos casi sin vida de Marneus, su hermano del alma le cuenta lo que muy en el fondo ya sabía. Esto era el final para él, para su sueño. Marneus Calgar no sería un marine espacial. Con un último suspiro, el joven desfallece en los brazos de Tacitan, un pequeño faro de virtud que nunca alcanzó a brillar realmente.
El dolor se hubiese hecho insoportable para otra persona. Una carga que nadie hubiese podido tener a sus espaldas sin caer derrotado hacia el abismo más profundo, pero Tácitan no hizo nada de eso. En el momento clave de su existencia, este se tragó toda esa agonía y supo cuál era su meta. Él no solo vengaría a su hermano, no solo mataría a todos esos herejes. A partir de ahora, abandonaría todos sus sueños para cumplir el de Marneus, aquel que dio su vida tantas veces por él, que se sacrificó tanto para protegerlo. Ahora la vida de Tácitan honraría el legado adoptado en nombre de su querido hermano. Todos sus sueños, aspiraciones. Tácitan murió y en cambio había renacido Marneus Calgar. Los herejes cazaron a Tácitan como lobos hambrientos, ansiosos por encontrar a su presa y completar el ritual sin saber que de hecho los cazadores ahora eran la presa. Se dice que no hay nada más peligroso que un guerrero sin miedo a la muerte, pero lo cierto es que nada supera a uno dispuesto a cumplir su destino. El primero de todos los traidores en morir fue Kritor, un joven aspirante que rara vez cruzó palabras con Marneus, un hecho que facilitó convertirlo en la primera vida humana que nuestro protagonista arrebató en su vida. Cuando su cuchillo cortó el cuello de aquel sucio hereje, no sintió lástima ni un frenesí asesino, solo la frialdad de un alma que cumple dignamente su propósito. Luego le siguió Tangon, a quien eliminó de este mundo de un disparo en el pecho. Un final demasiado misericordioso para alimañas de su calibre. El resto de los cultistas fueron tras su pista, pero Marneus no era tonto para enfrentarse a ellos a la vez. Ni siquiera su guerra de guerrillas improvisada funcionaría demasiado tiempo. Este poseía un plan que saldría a la perfección en su debido momento. Los herejes lograrían capturarlo finalmente tras una larga búsqueda. Crixus ya podría saborear su apoteosis ahora que su presa estaba sobre el altar. Tristemente para él y sus planes, ya era demasiado tarde para ambos. El ángel llegó entre las sombras, sigiloso al igual que una serpiente en la maleza. El miedo se hundió en lo más profundo de las almas de los cultistas. El sargento Arta de los ultramarines estaba ahí en carne y hueso. El plan de Marneus había funcionado a la perfección. Este había contactado en anterioridad con el capítulo usando una radio abandonada en los túneles. La ayuda había llegado más rápido de lo que hubiese pensado, así como su venganza. Por un instante, la temeridad superó al miedo que consumía a los herejes. Crixus lideró la carga contra los astartes, creyendo que las bendiciones del dios de la sangre serían suficientes para vencer a un ángel del emperador. En un solo tajo de espadasierra, el traidor sería partido en dos como un simple cordero en el matadero. Y en un brusco giro hacia los acontecimientos, la sangre de Crixus activaría la fase final de la ceremonia, abriendo un portal demoníaco que tragaría a los dos últimos cultistas a las profundidades de la disformidad. Aún a pesar de sentir un rencor inconmensurable hacia ellos, mientras Marneus huía junto al ultramarine, no pudo evitar sentir sino lástima por esos pobres condenados, incapaces de imaginar qué horrores les aguardaban en el abismo de la existencia. Una vez a salvo, con aquella pesadilla encontrando su final, Marneus miró hacia atrás, hacia los vestigios de su pasado, pensando que hubiera hecho para poder evitar aquella sucesión de horrores, toda esa tormenta de sufrimiento. El sargento Arta rápidamente lo sacó de sus vacilaciones cuando le ordenó ponerse de pie. No había tanto tiempo para lamentarse, ni siquiera llorar a su hermano caído, pues todavía tenía un juramento que cumplir: convertirse en un marine espacial. El error de nuestro protagonista fue creer que los peores días de su vida habían terminado ahí. Las capacidades de Marneus estuvieron más que probadas tras las actitudes de los sucesos, por lo que rápidamente se hizo un participante de las pruebas para convertirse en marine espacial. Pruebas que dejarían en ridículo a los horrores que presenció meses atrás. Ya no eran un par de muchachos jugando a ser supervivientes, sino 300 aspirantes elegidos entre miles de almas, puestos a disposición no de un mero neófito fracasado, sino de auténticos marines espaciales. Y si había alguien que sabía cómo convertir humanos en verdaderos ángeles del emperador, esos eran ellos mismos. El primer día fue una prueba de habilidad, prácticas de tiros insignificantes acompañadas de carreteras de obstáculos. Para el segundo solo quedaban 143 de 300 que fueron obligados a caminar totalmente descubiertos en medio de una tormenta de nieve. En el tercero comenzó la auténtica carnicería. Servidores de combate cazaron a los aspirantes hasta dejar solo 72. El número fue decreciendo con el paso de los días, dejando una montaña de cadáveres a su paso, quedando así un solo superviviente de entre esos 300, destrozado física y mentalmente. Marneus Calgar había triunfado. Su recompensa no fueron aplausos ni vitoreos, sino las frías agujas de los tecnosacerdotes clavándose en su piel, injertando los órganos que lo volverían el ángel del emperador, seguido de horas de psicoadoctrinamiento que borraron todo rastro de debilidad en su subconsciente. Lo único que quedó, tras años de operaciones e implantes, fue el arma que su capítulo necesitaba que fuese: un verdadero marine espacial.
Una pequeña satisfacción brilló en los corazones de Calgar, pues sabía que había honrado su promesa, que se había ganado la mayor recompensa que todo ser hubiese podido aspirar, el cumplimiento del deber. Evidentemente la carrera de Marneus Calgar no iba a terminar siendo un mero hermano de batalla. Décadas de campañas y éxito de toda índole lo elevarían al rango de señor del capítulo, autoridad suprema de los ultramarines. Si le hubieran dicho al joven Tacitan que se convertiría en uno de los mayores guerreros del imperio, seguramente hubiese soltado una risita inocente. Pero si analizas fijamente al hombre que nació tras su conversión en Astartes, entenderían absolutamente todo. Marneus Calgar es la virtud hecha carne, especialmente cuando hablamos de su monstruoso intelecto. Una máquina es infinitamente superior a un ser humano en lo que se refiere a lógica o razonamiento, pero cuando traemos al señor de los ultramarines, dicha afirmación puede ponerse en duda. Su cerebro es clasificado como un superordenador viviente diseñado para resolver dilemas imposibles, dirigir varias campañas militares de gran envergadura a la vez, así como ingeniar estrategias de una eficiencia magnífica. Posiblemente ningún otro señor del capítulo iguale a Marneus Calgar en esta materia. No por nada, algunos se preguntaban si realmente hablamos de un Astarte o de un autómata con engramas de razonamiento provenientes del propio Primarca. Aunque sería injusto reducir al rey guerrero del ultramar como un estratega eficiente, pues los tomos que registran sus hazañas en combate llenan pasillos enteros, siendo superado únicamente por el mismísimo robot Giriman. Cuando este no está reunido con sus generales, planificando las estrategias que los llevarán a la victoria o en privacidad de sus aposentos, Marneus Calgar se asemeja al imponente coloso de Rodas, un titán zafiro enfundado en su colosal armadura heráclina, que hace temblar el campo de batalla con los puños de ultramar, monstruosos guanteletes de energía que golpean con la fuerza del trueno resquebrajando el cielo. Por supuesto, la grandeza de los héroes no se mide únicamente con hechos, así que, ¿cómo podríamos mostrarte lo lejos que llega la leyenda de Marneus Calgar y lo fundamental que es para el propio imperio de la humanidad? Pues empecemos con el evento que grabaría el nombre del señor del capítulo en los ecos de la eternidad, la Primera Guerra Tiránida. No existe peor enemigo que aquel que desconoces, del que no tienes una sola pizca de información. La Primera Guerra Tiránida supuso un golpe mortal para el imperio que aún a día de hoy no ha terminado de cicatrizar. No obstante, todos los veteranos de tal conflicto están de acuerdo en que no fueron los descomunales números de la flota Behemoth lo que puso en jaque a la humanidad, sino el hecho de que esta era una amenaza completamente nueva. En el momento en que todo grosor de la flota enjambre se abalanzó sobre el reino fundado por el Primarca, los ultramarines estaban contra la espada y la pared. Los ejércitos del Gran Devorador eran un cadáver que destruía ciudades y bastiones sin misericordia. Millones de almas fueron asimiladas vivas mientras se percataban de que no ocurriría ningún milagro para terminar con esta pesadilla. El punto crítico llegó con la batalla de Macrash. Los ultramarines, liderados por Marneus Calgar, organizaron una defensa excepcional con la esperanza de resistir el embate de la flota Behemoth, pero todos sus esfuerzos, todos sus sacrificios parecían insuficientes. ¿Cómo derrotar a un enemigo infinitamente superior? ¿Cómo pelear contra algo incognoscible? Pues Marneus Calgar tenía la solución perfecta. Utilizando todo el poder del Excel y sus 40 títulos de organización empresarial, el señor del capítulo se sentaría a meditar una estrategia contra los tiránidos. En primer lugar, no podría enfrentarse directamente contra sus fuerzas o solo aceleraría el final de Macrash. Tenía que dividirlos, emboscarlos y desgastarlos lentamente hasta que su superioridad numérica no significase nada. Usando la vieja estrategia de divide y vencerás, Marneus fragmentaría el capítulo en grupos de 3. Todos asignados con diferentes tareas en el campo de batalla, ya sea atosigar al enemigo, contener sus ataques o tomar objetivos claves. Una clara afrenta al Codes Astartes, pero ya sabes lo que dicen. Nunca eres demasiado viejo para descubrir que Santa Claus y Marx son una mentira. Ni para romper el sagrado Codes Astartes. Lo que parecía un intento desesperado por sobrevivir se convirtió en una carta ganadora. Los ultramarines desangraron a la flota enjambre con las estrategias de Calgar. Exterminaron lentamente su superioridad numérica mediante una elaborada guerra de guerrillas. El poder del Excel fue demasiado para los tiránidos, al punto de que Marneus Calgar conseguía lo imposible: enojar a la mismísima mente enjambre. El cerebro detrás de los tiránidos no iba a tolerar que un simple humano frustrara sus planes de esa manera, por lo que le dio un castigo adecuado: enviar al señor del enjambre para darle caza.
Ni siquiera el señor de los ultramarines podría rivalizar en poder con aquel semidios cósmico hecho para cazar cualquier vivo entre las estrellas. De hecho, ningún hombre ni ninguna criatura sobre Macrash tenía una sola oportunidad contra el comandante de las fuerzas tiránicas. Aunque haría falta algo mejor que esto para hacer dudar al señor del capítulo de cumplir su deber. El señor del enjambre se encontraría cara a cara con Marneus Calgar. Las heridas de incesantes horas de batalla hacían mella en el maestro de los ultramarines. Apenas si tenía la fuerza para mantenerse en pie, pero eso no lo detuvo de luchar contra el comandante de los tiránicos. Los puños de ultramar lucharon, chocaron contra las espadas biológicas del monstruo en una danza mortal. Una y otra vez Marneus Calgar se sobreponía al dolor para golpear con todas sus fuerzas a la abominación tiránida, desafiando a las limitaciones de su propio cuerpo en una muestra de indomable espíritu humano. Sin embargo, aún pese a su monstruosa fuerza de voluntad, Marneus no sería rival para su oponente. Claro, con lo que no contaba la mente enjambre era el tremendo guionazo que se marcaría Games Workshop cuando justo antes de morir Marneus Calgar sería salvado por la Guardia Virtus de los ultramarines, frustrando los planes magnicidas de los Xenos. Este no era ni de lejos el final de la guerra. Mientras aún respirara el señor del capítulo, este seguiría luchando. Las mortales estrategias de Marneus Calgar continuaron, esta vez poniendo en jaque a los tiránidos en una contraofensiva magistral, atacando sus fuerzas terrestres con el poder de las flotas del capítulo hasta diezmarlas, resistiendo los ataques de sus hordas y hasta reforzando sus bastiones con los cuerpos de hermanos caídos, pero tras una resistencia nunca antes vista, Marneus Calgar y sus ultramarines se alzarían con la victoria. Una victoria que se consiguió no solo por los esfuerzos de los hijos de Guilliman, sino por la capacidad estratégica de su señor del capítulo. De no ser por Marneus Calgar, ahora mismo Macrash sería una tumba silenciosa en el espacio. Esto te dará una pequeña idea del monstruoso intelecto de este personaje, y el por qué tan pocos estrategas pueden superarlo. Solo pregúntate cuántos personajes han podido derrotar toda una flota enjambre con el poder del Exec Prime. Claro, esto hablando únicamente de su aspecto más racional. Si quieres una muestra del peligrosísimo luchador que puede ser Calgar cuando lo obligas a pelear, prepárate porque vas a escuchar una de las mayores papiadas en este universo: la batalla del sepulcro de Orara. Para no hacerte demasiado larga la historia, este fue un brutal combate entre las fuerzas del mundo astronave Biel-Tan contra los ultramarines, ya que los elfos espaciales se pusieron modo británicos, buscando saquear la tumba de un héroe del capítulo, cosa que terminaría en un buen intercambio de golpes entre ambas facciones. En el centro de aquel derramamiento de sangre estaba Marneus Calgar, pulverizando los senos con la furia de sus puños, bañándoles en una lluvia de proyectiles de Volter. Cada intento de Eldari por defender el avance de este coloso terminaba en una masacre para los suyos. Muchos no comprendieron esta terrible realidad hasta que el señor del capítulo despedazó a sus compañeros enfrente de ellos como muñecos de trapo. Presas del pánico y la desesperación, el bando perdedor no tuvo otra opción que usar un último recurso: la ayuda divina. Uno de los tantos avatares de Kaine, dios de la guerra y la sangre de Eldari, se manifestaría en el campo de batalla con el fuego de una ira ancestral ardiendo en su gigantesco cuerpo. La balanza se inclinó para los Xenos en el mismo instante en que Kaine se abalanzó contra los Astartes, esgrimiendo su mandoble de magma, desprendiendo sus cuerpos calcinados como partes de un mórbido rompecabezas. Marneus Calgar se erguió frente al avatar divino despojado de miedo, duda o cualquier otra sensación mundana. Estaba frente a una chispa de divinidad pura, el fragmento de un ser anterior a la humanidad misma, y sin embargo, el rey guerrero de ultramar solo mostraba desafío en su mirada, pues ni siquiera los dioses muertos de una raza perdida podrían desafiar al imperio. Nadie hubiera pensado que un mortal podría desafiar a lo divino, pero como en tantas otras ocasiones, Marneus Calgar puso a prueba esa afirmación cuando sus nudillos chocaron contra el cuerpo de Kaine. Una y otra vez los puños de ultramar golpeaban la piel ígnea del avatar divino en enloquecidos ataques de cólera. Una ira tan fría como los glaciares polares de Macrash. El señor del capítulo no dejó un solo instante, una sola oportunidad para que aquella abominación se defendiese o contraatacase. Golpe tras golpe fue lo único que contemplaron los presentes junto a los gritos impotentes de un dios. Lo primero en romperse fueron los huesos del avatar, luego le siguió su forma física, y para cuando este cayó arrodillado e incapaz de rivalizar contra el señor del capítulo, la moral de los Aeldari fue lo último en romperse. Viendo entre lágrimas y súplicas como uno de los fragmentos de su amado dios se desvanecía del plano material ante un simple Moncai, no hubo resistencia por parte de los Xenos.
Estos terminarían huyendo como alimañas directo a sus madrigueras tras semejante humillación, grabándose a fuego las imágenes que contemplaron ese día de la misma forma que Marneus Calgar hundió sus nudillos en el cuerpo moribundo de Kaine. Aunque claro, pulverizar avatares de los dioses élficos es solo uno de los pasatiempos de Calgar. Existen otras hazañas del señor del capítulo tan exageradas que los enemigos del imperio como los guerreros de hierro han intentado desmentir, considerándolas como mera propaganda, pero tristemente para ellos estas gestas son totalmente ciertas. Uno de esos tantos eventos que definitivamente es difícil de creer, la primera ocasión es el asedio a Salatras. En esta oportunidad, la segunda compañía de los ultramarines, liderada por Marneus Calgar, se enfrentó contra todo un guajorco. En otro tremendo guionazo, nuestro señor del capítulo pelearía casi en solitario contra la horda de Pieles Verdes en una de las mayores fumadas de este universo. Prácticamente un solo hombre levemente acompañado contra miles y miles de senos que serían exterminados por completo tras una larga noche. Ya te puedes hacer una idea de por qué los marines caóticos han intentado desmentir sucesos como este. Digamos que no ayuda mucho para la moral de tu banda de guerra saber que cualquier momento te puedes enfrentar a un enemigo como este. Otra cosa que aprenderás de nuestro Poster Boy es que este de ninguna manera deja un solo cabo suelto. ¿Recuerda su derrota ante el señor del enjambre? Pues el sucesor de Guilliman cobraría su dulce venganza tiempo después en la batalla de Ishar V, cuando reclamaría su revancha contra el todopoderoso comandante de las fuerzas tiránidas y lo derrotaría en combate singular. Algo que no le sentó para nada bien a la mente enjambre. Podríamos narrarte tal vez que sobrevivió a una emboscada de los amos de la noche, o de las ocasiones en que derrotó a Amkar, el príncipe demonio, y tantas otras hazañas. Pero ya queda bastante claro lo roto que está el señor de los ultramarines. Y claro, ¿qué enseñanza podemos aprender sobre este capítulo en la vida de Calgar? Incluso ante la adversidad, ante las peores de las dificultades, el señor del capítulo se mantuvo firme, haciendo gala de una resiliencia encomiable. Cuando tú estás llorando por sacar la basura, Marneus Calgar ha asumido su destino y lo ha encarado como un marinero zarpando hacia la tormenta, aprendiendo a dominar sus miedos y dudas por un bien mayor. Por supuesto, esta no es la última lección que aprenderás de este relato. Todavía nos queda una especialmente importante: cómo encarar el pasado y, sobre todo, cómo afrontar el mañana. Durante siglos, Marneus Calgar ha tomado las riendas del capítulo en sus mejores y peores momentos. Gracias a él, los hijos de Ultramar han triunfado, han saboreado la victoria. Pero las auténticas pruebas están aún por llegar. Abaddon el saqueador y sus huestes marcharon sobre el imperio tras la apertura de la Cicatrix Maledictum. El punto neurálgico de esta tormenta de caos y ruina es el reino de Ultramar. Los ejércitos del señor de la guerra atacan el reino de los ultramarines con la fuerza de un martillo. Marneus Calgar organizaría las defensas a la velocidad de un relámpago, poniéndose al frente de la resistencia. Pero esta no era la primera guerra tiránida ni cualquier otro conflicto en el que haya participado jamás. Frente a un enemigo con experiencia, a uno que conoce exactamente cómo infligir el mayor daño posible a las fuerzas imperiales. La batalla parece perdida. Por primera vez ni siquiera el intelecto de Marneus Calgar parece ser suficiente para frenar la derrota. Entonces, un faro de esperanza brilla en la tempestad. Robot Guilliman, primarca de los ultramarines, resucita con la ayuda de Ibraine y Belisarius Cawl, salvando a la humanidad en el proceso. El padre genético de los ultramarines vuelve a caminar entre los mortales. Sus hijos, entre ellos el propio Marneus, recibe esta noticia como una dicha que pocas veces en su vida ha experimentado, pero con el regreso del primarca también se acerca una época de cambios. No solo el imperio es rehecho casi por completo bajo el ideal del orden del primarca, incluso el capítulo de los ultramarines es sujeto a cambios y reformas. Una prueba de la era de transformaciones en la que estaban viviendo. Transformaciones a las que tenían que adaptarse. Marneus Calgar, entre todos sus hermanos, sabía que el regreso de su padre genético era una buena noticia en el menor de los casos, pero no era la salvación final de la humanidad. Un guerrero tan experimentado como él ha aprendido de malas maneras que las buenas noticias suelen venir acompañadas de terribles augurios. Augurios de muerte, de perdición. Marneus necesita adquirir nuevos poderes, nuevas habilidades para hacer frente a las amenazas que los esperan a todos ellos, y precisamente su primarca había traído esa solución consigo. Los marines primaris en aquellos días eran un concepto novedoso y fresco en territorio imperial. Guerreros de élite que parecían haber llegado para sustituir a la vieja guardia. Aunque de la misma forma que superaban a sus predecesores en casi todos los aspectos, nada quitaba un defecto peligroso en su concepción: carecían de experiencia. Al haber sido creados desde cero, prácticamente no tenían experiencia militar. Muchos otros ni siquiera habían reclamado su primera sangre y les tardaría meses o incluso años para adquirir la preparación necesaria. Un tiempo que el imperio no podría permitirse.
Marneus Calgar, sin embargo, quería dar un giro a esta situación. ¿Qué tal si él se convertía en un Marine Primaris, siendo el primero de la vieja generación de Astartes en atravesar este procedimiento? Un acto que sería extremadamente beneficioso para él y todo el imperio. La idea era asombrosa, aunque no carente de riesgos. Existía un 60% de probabilidades de que dicha operación resultara en un terrible fracaso, especialmente siendo la primera de su tipo. Una y otra vez se le reiteró a Calgar que si se sometía al procedimiento estaría más cerca de la muerte que del éxito, pero el señor del capítulo hizo caso omiso a estas advertencias. El imperio lo necesitaba y él daría ese paso clave, aun si le costaba su propia vida. El señor del capítulo se encontró a sí mismo en una mesa de operaciones poco tiempo después, tras la toma de su decisión. Sintió los analgésicos fluyendo entre sus venas, calmando sus receptores de dolor. Escuchando los murmullos de los tecnosacerdotes, transmitiendo órdenes y cálculos. Marneus rara vez había sentido genuino miedo en toda su existencia, pero la incertidumbre de este momento le causaba un pesar indescriptible. Después de todo, es preferible luchar a un enemigo superior a ti que caer en manos del azar, donde absolutamente nada está asegurado. Esta sería una verdad que podría ser demasiado certera. Las agujas cortaron la piel mientras los gritos de Calgar llenaban la sala. Los calmantes solo supondrían una parte del dolor, pero no lo anulaban por completo. El señor de los ultramarines sufrió el roce de cada aguja en su piel, cada bisturí cortando sobre sus órganos. Marneus se asemejaba a un pedazo de carne siendo deshecho en un océano de agujas. Lo peor no era la creciente agonía ni el lento pasar de las horas, sino que el procedimiento se estaba volviendo un rotundo fracaso. Las pantallas no paraban de enviar alertas críticas sobre el estado de salud de Calgar. De alguna manera no estaba recibiendo correctamente los implantes primaris como era esperado. Los tecnosacerdotes hicieron lo imposible por salvarle de este funesto destino, aplicando cada técnica médica conocida para aumentar sus probabilidades de supervivencia. Tristemente, nada ni nadie pudo hacer algo por el señor del capítulo. Marneus Calgar, señor de los ultramarines, encontró su final no en el campo de batalla, sino en la soledad de una oscura habitación, ahogado en su propia sangre. Pese a las altas posibilidades de fracaso que había en el proceso, los tecnosacerdotes se negaban a aceptar este suceso. Pensaron cuántas almas sufrirían ante la muerte del señor de ultramar. ¿Qué consecuencias tendría esto para el imperio? Esto hubiera sido una gran tragedia para la humanidad entera, de no ser porque instantes antes de que su cuerpo fuese retirado, los informes registraron algo. De forma milagrosa, el corazón de Marneus volvió a latir. No existía una explicación lógica para esto, pero todo el sistema vital del señor del capítulo recuperó su actividad de un momento para otro, como si una fuerza exterior hubiese intervenido para salvarle de las garras del olvido eterno. El proceso terminaría en un rotundo éxito para Marneus Calgar, ahora convertido en un Marine Primaris en todo su esplendor, con su fuerza, agilidad y capacidades físicas aumentadas a niveles insospechados. Si antes era un guerrero casi invencible, al pasar el Rubicón Primaris, esto lo elevaría al estatus que ocupan los mejores luchadores de toda la galaxia. No obstante, había algo para lo que aparentemente no estaban preparadas estas habilidades. Un viejo enemigo que atormenta a tantos héroes, dioses como mortales, los fantasmas del pasado. El señor de los ultramarines había cumplido fielmente las órdenes de su primarca en los meses que siguieron, ya sea brindando consejo a su padre genético entre otras tareas, en especial trayendo la justicia del emperador a sus enemigos. Durante meses el reino de ultramar ha estado infestado con la mancha del caos, aún habiéndose retirado del cuerpo principal de sus ejércitos. Los cultos y bandas de guerra pululaban entre los mundos esparciendo su infección. Marneus Calgar personalmente lidera la purga de estas pequeñas células caóticas. La inmensa mayoría son casos aislados, insignificantes, pero uno en especial le perturbaba en lo más profundo. En su propio mundo natal, Nova Thulium, o más específicamente en su luna, llegan reportes de ataques caóticos. Hordas de sirvientes oscuros, atacando fuertes imperiales, manchando territorio sagrado con su presencia. El señor del capítulo respondería con todas las fuerzas que tiene a su disposición, masacrando todos los reductos traidores que encuentra en su camino. No sin antes viajar hacia el interior de la casa Calgar para presentar homenaje a los restos de su hermano de alma. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que han estado frente a frente? ¿Quién diría que el pequeño Tacitan pasaría de ser aquel joven temeroso al terrible general que es ahora? ¿Cuánto le alegraría a nuestro héroe que el verdadero Marneus estuviese ahí para verlo? Que todo cuanto sacrificó se ha transformado en una gloria inmortal. Irónicamente, este no sería el único reencuentro de Marneus con su pasado. El señor del capítulo viaja hacia la luna del planeta. Es aquí donde se encuentra con el corazón de la fuerza enemiga, y este no va a pensar dejarla acampar a sus anchas así como así. La ira de los ultramarines desciende como un martillo aniquilando a los herejes. Sin un ápice de misericordia, Marneus estampa sus cuerpos contra el suelo,
Los despedaza uno por uno, pero la pregunta sigue asaltándolo. ¿Por qué eligieron ese mundo en específico para atacar? ¿Quién estaba detrás de todo esto? La respuesta llegó en forma de rostros familiares. ¿Quién estaba al frente de las fuerzas herejes? La mente maestra que maneja los hilos de un poderoso campeón del caos consagrado a Khorne, o mejor dicho, dos guerreros en un solo cuerpo. Guerreros que Marneus conocía demasiado bien. Los jóvenes que le habían acompañado durante el entrenamiento con Crixus. Aquel que los traicionó y fueron tragados por el portal, estaban ahora frente a él, transformados en abominaciones reforjadas por los poderes oscuros, pero no estaban solos. Detrás de ellos se alzaba un señor de los cráneos, una poderosísima máquina de guerra consagrada a Khorne que fácilmente podría acabar con cientos de guerreros de Calgar. Los traidores se burlaron del señor del capítulo, les recordaron todo el sufrimiento que vivió en su niñez, la triste pérdida del verdadero Marneus. Su pasado estaba ahí mostrándose en todo su esplendor, y nuestro protagonista lo afrontó de la mejor manera que puede hacerlo cualquier otra arma, con un golpe directo en el rostro. Los campeones del caos realmente creían que tenían una oportunidad contra Marneus hasta que se enfrentaron a este. Sus provocaciones no tienen efecto, tampoco sus ataques fútiles. El titán Zafiro carga contra estos y los destroza. Por un instante la hoja de los traidores se hunde en el pecho de Marneus, pero esto no lo detiene. Uno de los puños de Ultramar arranca el tajo de la cabeza del enemigo, dejando a la restante confundida y aterrorizada. Si Khorne quería sangre, entonces Marneus le daría una satisfacción derramándolo de sus amados sirvientes. El señor de los ultramarines arroja el cuerpo de su rival hacia el mismísimo riachuelo donde murió el verdadero Marneus, donde Tacitan adoptaría el nombre de su hermano del alma. Una lluvia de metralla caería sobre el traidor, fulminándolo al instante, sepultando el pasado del señor de los ultramarines para siempre junto con todos sus demonios. Pocos minutos después, los sirvientes caóticos aún restantes son los siguientes en caer y por último, el todopoderoso señor de los cráneos, cuya cabeza es destrozada por el señor del capítulo en un instante, cerrando así una larga y terrible pesadilla que comenzó hace siglos, pero que ahora es solo eso, un mal sueño enterrado en la oscuridad. Ya hemos visto al señor del capítulo batirse contra cuanto enemigo se cruzó en su camino, llegando a derrotar su pasado y la incertidumbre del futuro, pero siempre queda una última prueba al final del camino. Una que nos lleva hacia el límite y da sentido al resto del sendero que hemos recorrido. Hablamos del combate definitivo en la vida de Marneus Calgar, su auténtico main event. La batalla contra Abaddon el Saqueador es de esas historias que valen la pena contarse al final de cada encuentro. La galaxia es un cúmulo de frentes de batalla librados por incontables facciones, pero la Guerra de las Bestias fue uno de esos donde el derramamiento de sangre alcanzó su punto límite. El mundo de Vigilus, de alta importancia para el Imperio, sería atacado por las fuerzas del caos. Guilliman necesitaría protegerlo a toda costa de sus enemigos y evitar una catástrofe mucho mayor, por lo que enviaría al único hombre capaz de conseguir esa tarea. Marneus Calgar sería nombrado el líder de las fuerzas imperiales en Vigilus. Su misión, sencilla, detener las fuerzas de Abaddon el Saqueador. Un conflicto que sería conocido como aquella en que los ultramarines se unieron a los Aeldari para luchar contra el caos. Pero estás aquí por una auténtica batalla final, por lo que no vamos a alargarte la espera. En un instante decisivo en la Guerra de las Bestias, Marneus Calgar se encontraría con el Señor del Apocalipsis. Abaddon el Saqueador era justo como el señor de Ultramar había imaginado. Un rey guerrero vestido con el poder de destrozar el cosmos bajo su mano. El hombre que caminó junto a Horus Lupercal y superó su legado. Todo cuanto había atravesado en su vida. Cada reto que superó Calgar era insignificante en comparación a esto. Sin embargo, el señor de los ultramarines tenía una misión: retrasar a Abaddon el Saqueador para ejecutar un plan secreto. No iba a desperdiciar la vida de sus hombres en una tarea tan demencial como esta, así que en cambio, él la llevaría a cabo personalmente con todos los riesgos que esto conllevaba. Si fracasaba, bueno, solo esperaba haber abandonado este mundo con la sangre del traidor entre sus manos, aunque incluso en este momento, en esta situación de vida o muerte, Marneus Calgar no tenía planes de fracasar. Abaddon el Saqueador está acostumbrado a ser el primero en tomar la iniciativa en cada combate. Su tiempo es demasiado valioso para permitirse derrocharlo entre enemigos indignos. Pero en esta ocasión su rival toma la iniciativa. Marneus Calgar se lanzó contra el Saqueador con los puños de Ultramar por delante. La servoarmadura del ultramarine resistió con dificultad los cortes de la legendaria espada Drashnien. Abaddon no era un luchador, era un verdugo que buscaba reclamar la cabeza de su rival, peleando con la agresividad de un verdadero lobo ansioso por devorar a la presa frente a él. Calgar aguantó cada golpe como un muro inexpugnable.
Asimilaba cada herida con la resiliencia de un escudo de acero, pero esto no hizo sino enfurecer al señor de la guerra. Los golpes del talón de Horus y cortes de Drash Nien ahora venían acompañados con una lluvia de proyectiles directos de su Volter, abriendo sanguinolientos surcos sobre la armadura de carne del señor de ultramar. Aún bajo esta descomunal vorágine de daño, Marneus no pretendía ceder. No iba a claudicar, sin embargo su cuerpo no reaccionaba de la misma forma. Este último comenzó a tambalearse presa de los daños. Un instante que Abaddon aprovechó para lanzar un mortal zarpazo contra la garra de Horus, cortando limpiamente uno de los brazos del señor de ultramar. El saqueador pensó que el tremendo dolor que se apoderó del ultramarín era suficiente para hacerlo ceder, pero instantes después de perder una de sus extremidades, Marneus lanzó un grito de cólera sobrehumano acompañado de un puño directo a la cara del señor de la guerra, rompiendo la mandíbula del hombre considerado invencible en toda la galaxia, haciéndole sangrar por primera vez en milenios. Esta fue la gota que colmó el vaso. Las manos del saqueador se aferraron a la espada Drash Nien, cuyo filo ardía con estelas de poder absoluto. El único brazo de Marneus hizo un intento desesperado por bloquear el ataque que lanzó el señor de la guerra instantes después, pero fue insuficiente. Drash Nien lo atravesó de lleno, abriéndose paso en los dos corazones del Astartes en un golpe mortal. La batalla terminó al instante. Marneus Calgar cayó derrotado hacia los suelos, totalmente moribundo. Abaddon casi hace caer el filo de Drash Nien sobre el cuello de los ultramarines, de no ser por un hecho inesperado. Arken Reclamamundos, uno de los lugartenientes del saqueador, le informa a su señor mediante canal de voz que el espíritu vengativo está siendo atacado por las fuerzas imperiales. La situación es totalmente crítica para la nave, por lo que la presencia de Abaddon es clave para su supervivencia. Todo este tiempo, este había sido el plan de Marneus: entretener al saqueador con ese duelo insignificante y atacar su nave insignia. Un ultraje muchísimo peor que la herida que le infligió instantes atrás directo en su mandíbula. El señor de la guerra no tenía más opción que dejar a unos demonios atrás para terminar el trabajo y retirarse. Las criaturas del Averno acechaban a Calgar como carroñeros mientras la guardia Victrix llegaba para defender a su señor. Justo cuando todo parecía perdido, los implantes primaris de Marneus finalmente probarían su efectividad. El horno belisario se infundiría al señor del capítulo de nuevas fuerzas para luchar nuevamente, salvando su vida en el proceso. Por muy poco, nuestro protagonista no vive para contarnos, pero tras una larga y dolorosa operación, su cuerpo sería reconstruido. Ahora con nuevos implantes y prótesis, e incluso estando malherido y en proceso de recuperación, el señor de los ultramarines siguió liderando a sus guerreros a la victoria. Puede que no haya derrotado a Abaddon, pero su plan se cumplió y desde ese día, en sus momentos más privados, Abaddon recordaría que un simple hombre le hizo sangrar. Esta ha sido una clase didáctica, ¿no crees? Has aprendido sobre resiliencia, sobre asumir nuestro deber en la vida, luchar contra la adversidad y el pasado. Has escuchado el relato de un héroe que ha sacrificado todo lo que es en pos de proteger sus ideales. ¿Quiere decir esto que tienes que ver a tu mejor amigo morir para ser un superhumano? ¿Qué va? Simplemente debes asumir tu rol en la vida, conquistarte a ti mismo y mirar de cara al mañana. Así como Marneus Calgar luchó contra las 1001 amenazas que se cruzaron en su camino, así como desafió a la muerte una y otra vez, todos debemos cumplir nuestro deber sea cual sea. Los sueños son importantes en la vida de cada ser humano, pero todos tenemos una misión que cumplir fuera de lo que nosotros queramos. Ya sea ayudar a nuestros seres queridos, proteger nuestros ideales o lo que nos depare en el camino. Muchas veces no hay satisfacción en esto. Mira Marneus, solo ha recibido heridas y visitas al quirófano, pero existen pocas sensaciones más hermosas que esto. ¿Y cómo es que se cumple el deber? Pues simple, con coraje y honor.